Bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo les va? Gusto en estar de nuevo con ustedes. Fíjense, hoy vamos a tocar un tema, realmente es un tema muy interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, yo estaba ahorita comentando aquí, hablando con unos compañeros, y yo les decía que uno de mis metas en este tipo de cursos es enamorarlos a ustedes con la ingeniería, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque uno se gradúa de ingeniero y lo único que ve, salvo en escasas oportunidades, son ecuaciones diferenciales, procedimientos complejos, una cosa que luego cuando uno se gradúa resulta que eso no tiene realmente nada que ver con lo que es la vida real. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, desde mi punto de vista, es uno de los temas más bonitos, más innovadores de la ingeniería sismorresistente. Y son, lo hemos titulado, aisladores sísmicos en puentes y viaductos. Es decir, nosotros vamos a centrar esta aplicación casualmente a los puentes y a los viaductos. Como siempre, estoy yo, José Luis Alonso, y mi esposa, la ingeniero Mercedes Bermúdez, que colaboró, no solo en la presentación, porque ya no es que colaboró en la presentación, es que nosotros hicimos este trabajo, lo hicimos juntos. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a empezar a ver dónde está ¿cómo se llama esto? El mouse. Como siempre, yo he escogido, o le estoy trayendo a ustedes, 3 publicaciones que pienso que para las personas que realmente quieren meterse un poco en la parte teórica de este tema, ¿verdad? Porque todo tiene una parte teórica que es la base y luego está la parte práctica, que es hacia donde yo más bien voy a enfocar esta charla. Entonces tenemos el libro a la izquierda, es Diseño sísmico de estructuras con aislamiento, y los autores son Farzad Naim y James Kelly. Este segundo, James Kelly, es uno de los pioneros en este tema. ¿Okay? Luego tenemos un segundo libro que me pareció interesante, que es mucho más, obviamente muy reciente, que se llama Seismic Isolations para arquitectos. Es un libro, sobre todo me gustó mucho este libro porque uno de los autores es Andrew Charleson. Es excelente. Él ya escribió otro libro, precisamente es arquitecto, pero ya quisieran los ingenieros escribir unos libros tan claros, pues, ¿no? Sobre todo en la parte de ingeniería sismorresistente. Y luego al final, esto es un libro muy teórico, por cierto. Fíjense que vuelve a aparecer este señor aquí, ¿cómo es que se llama? Al-Naim. Ya este también es un clásico, ¿verdad? Este señor ha participado. Ok, todos estos libros, hay algunos que otros. Este no es un tema que esté muy expandido, que haya mucha literatura, ¿no? Hay libros muy esotéricos sobre el tema, pero en fin, yo creo que si ustedes entran en internet, pueden, y así lo desean, pueden bajar algunos de estos libros o en su defecto comprarlos. Ok, dicho esto, vamos a ver cuál es el contenido de este tema, ¿no? O de este anexo. Lo primero, obviamente, vamos a hablar sobre los fundamentos, en qué se basa todo cuál es la filosofía, digamos, de este procedimiento, cuáles son los tipos de aisladores comúnmente utilizados en la vida real, en la práctica, en las estructuras, algunas aplicaciones a la ingeniería, ejemplos en los cuales se han utilizado este tipo, digamos, de dispositivos en estructuras. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Después vamos a hablar sobre un proyecto que lo llamamos PGG, que es el Proyecto Guarenas-Guatire, que es un viaducto de 12 kilómetros, en los cuales yo estuve directamente involucrado, perdónenme, junto con mi esposa, estudios básicos, porque este proyecto, como lo veremos ahora, son macroproyectos, incluyen varias etapas. Lo primero son estudios básicos, luego viene lo que sería cuál fue la solución definitiva que se utilizó, y luego, para terminar, sí me ha parecido interesante incluir algunos aspectos constructivos de las etapas constructivas, digamos, de este viaducto, que por cierto todavía está en construcción. Ok, entonces vamos a hablar de fundamentos. Por cierto, esta foto que está aquí a la derecha corresponde, este fue el día que se iba a hacer un lanzamiento de un viaducto. Esto es ¿dónde fue esto? Esto fue en el Círculo Militar, ¿verdad? En el Fuerte Tiuna. Entonces este es un viaducto que no tiene nada que ver con otro proyecto,
un proyecto que une mediante un ferrocarril la ciudad de Caracas con una ciudad de Charallave y Cuba, están a varios kilómetros de distancia. Ok. Entonces, fíjense, vamos a recordar que hay terremotos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay un terremoto? Bueno, se producen ciertas amenazas o se disparan. Estas son amenazas que son casi todas de origen, digamos, de tipo geológico, que son las que afectan las estructuras o cualquier tipo de obra civil. Entre ellas podemos citar, vamos a recordarlo, ¿no? El fallamiento superficial, vamos a decir, las sacudidas del terreno, por supuesto verticales, horizontales, etcétera, deslizamientos y avalanchas, la liquefacción, problemas de deformación tectónica y en algunas ocasiones tsunamis o seiches. Seiches, ¿qué es un seiche? Porque es una palabra un poco extraña. Esto es cuando de repente, por alguna razón, en un lago o algo así, hay un deslizamiento enorme de tierra y aquello cae en el agua y aquello entonces obviamente produce una especie de tsunami, que por cierto son muy destructivos también. Ok, por cierto, esta diapositiva, creo que ya la habíamos pasado en algún momento, es una vista aérea, esto fue en Cariaco, este es el edificio del colegio Raimundo Martínez Centeno. Esto fue después, obviamente, esta fotografía aérea fue tomada en un helicóptero, la tomé. Y por supuesto, esta esquina que ustedes ven aquí que está destruida, esto no lo hizo el terremoto, esto lo hicieron los bomberos, porque ellos trataron, pues, con el afán de tratar de sacar gente, etcétera, y rompieron aquello. Pero en definitiva, esto nos da una idea del grado de devastación que produjo ese terremoto. Como comentábamos antes, nosotros estamos dirigiendo esta charla, o este tema, vamos a decir básicamente, a los viaductos y a los puentes. Entonces, para eso, aquí estamos viendo alguna diapositiva donde muestran daños, ¿verdad?, digamos, ocasionados por terremotos a este tipo de estructura. Por arriba está un puente, esto fue en Chile en el año 2008, un terremoto de gran magnitud, 8.8. Aquí tenemos el terremoto de Kobe, viaductos que se cayeron, obviamente, al agua, y estos son problemas de deslizamiento de taludes. Este fue un terremoto en Taiwán en 1999. Esto ya es muy espectacular. Lo que vamos a ver ahora es el de la izquierda, es el viaducto de Cypress, en la calle Cypress, esto es en Oakland. Esto fue durante el terremoto de Loma Prieta en el año 1989. Este tema ya lo tratamos no me acuerdo cómo se llamaba aquel capítulo, creo que era el capítulo 4, que tenía que ver con influencia del suelo en la respuesta estructural durante el terremoto. El viaducto, por cierto, ahí se cayeron 2 kilómetros de viaducto, 2 kilómetros, hay que verle la cara a eso, ¿no? En el de la derecha, este es el colapso, que también fue espectacular. En este caso fue una especie de volcamiento del viaducto de Hanshin. Esto es en el terremoto de Kobe, en Japón, en 1995. Hoy estoy un poquito afónico, entonces les ruego que me disculpen. Ok. De todos el colapso, de toda la cantidad de puentes que se han caído durante los terremotos, porque realmente pareciera mentira, pero cada vez que hay un terremoto fuerte, los puentes y los viaductos son los primeros candidatos a colapsar. Entonces, algo de eso, de este tipo de fallamiento, hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, es decir, cuando un viaducto o un puente es sísmicamente más vulnerable? Entonces, por ejemplo, cuando se subestima la amenaza sísmica, uno dice, bueno, yo creo que aquí no va a venir nunca un terremoto y de repente ocurre. O cuando se produce liquefacción del terreno, son cosas que no podemos prácticamente controlar. Cuando fallan las pilas y o los pórticos de soporte, como los puentes que acabamos de ver, o los viaductos hace un instante. O cuando, por ejemplo, ustedes saben, los tableros, sobre todo en los puentes que son simplemente apoyados, ¿verdad? Entonces resulta cuando el esviaje, es decir, cuando la dirección del puente es así, pero entonces los tableros están puestos en otra dirección, están desviados, normalmente esto suele dar como resultado que se caigan los tableros. ¿Y cuando más, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuando no se restringe el desplazamiento transversal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo los tableros puestos y entonces resulta que no le pongo unos topes en los extremos. Cuando usted empieza a moverse, se sale de su apoyo, de su sitio, y el tablero cae. O cuando, por ejemplo, los tableros no poseen vigas transversales en los apoyos, es decir, están simplemente apoyados, pero no tienen una especie como de diafragma que los rigidice en sus apoyos. O también, por ejemplo, cuando las condiciones esto es muy importante porque en esto se basa mucho de lo que vamos a ver hoy.
Dice, cuando las condiciones del suelo varían significativamente entre los apoyos de las pilas. Es decir, cuando el viaducto es muy largo, es evidente, como en el caso de nosotros, que tiene 12 kilómetros, las condiciones del suelo local pueden variar diametralmente de punto a punto. Y finalmente, por ejemplo, y esto también es muy importante, a veces hay deficiencias, digamos, de tipo en el diseño, por alguna razón, o, aún más importante, cuando la calidad constructiva es deficiente, es decir, no hubo una buena inspección durante el proceso constructivo. Entonces, recordaremos, y esto siempre lo vamos a volver a repetir, que ¿cuál es el reto realmente de la ingeniería sismo resistente? Bueno, tenemos que buscar o lograr una especie de equilibrio entre lo que sería la demanda sísmica y la capacidad estructural resistente. ¿Y qué es la demanda sísmica? Bueno, corresponde a la acción del sismo sobre la estructura, es decir, las solicitaciones, los momentos, los cortes, las fuerzas axiales, las deformaciones, los desplazamientos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la capacidad estructural resistente? Bueno, es algo que tenemos que darle a la estructura, una especie de inyección, ¿verdad? Para que esa estructura sea capaz de salir airosa, ¿ante qué? Ante esa demanda sísmica. Todo esto suena muy bonito. Esto aparece, no es que aparezca en los libros así, pero vamos a decir, esto es una especie de cuento de hadas, ¿no? Pero el gran problema es el siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos reducir la demanda sísmica si nosotros sabemos que los terremotos son una amenaza natural impredecible? Esto sí es un paquete. Este es el gran meollo, desde mi punto de vista. Yo creo que se los he dicho ya en algunas oportunidades, en las charlas anteriores. Para mí, la gran incógnita es esta. However, sin embargo, existe un procedimiento, o una técnica, o una filosofía, que consiste en lo siguiente. Dice, ¿cómo podemos reducir la demanda? Es decir, no podemos reducir el terremoto. Mire, el terremoto no va a ser de 8, sino que le voy a poner una inyección a la corteza terrestre y ahora va a ser de 6. Eso no lo puedo hacer. Aunque el terremoto sea de 8 o de 7 o lo que sea, yo puedo de alguna manera disminuir lo que sería la demanda sísmica, es decir, las solicitaciones. ¿Cómo? Incorporando aisladores sísmicos de apoyo y disipación de energía. ¿Dónde? En ciertos sitios estratégicos. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Ok, ¿y qué logramos con esto? Lo primero es desacoplar físicamente lo que sería la estructura o parte de la estructura del suelo o de las aceleraciones del terreno. Ese es el primer objetivo. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, vamos a tratar de concentrar el gran grosso del desplazamiento lateral en esos puntos o en esos aisladores que vamos a, como les dije antes, colocar estratégicamente en la estructura. Y en definitiva, ¿cuál es el objetivo final? Reducir la demanda sísmica. Y llamando demanda, las solicitaciones que se van a producir, es decir, las deformaciones, los desplazamientos, los cortes, los momentos, etcétera. ¿En dónde? En la estructura. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Este es un caso típico de un viaducto, ¿verdad? Un viaducto normalmente suelen estar conformados por pilas que normalmente suelen ser aisladas, en algunas ocasiones están conformados por pórticos, pero vamos a decir, normalmente son pilas que tienen una columna, tienen una viga capitel, y sobre esa viga capitel se apoyan, digamos, unas vigas pretensadas, o esas vigas pueden ser pretensadas de concreto pretensado, o pueden ser también metálicas, ¿verdad? Que están unidas entre sí, como dije en los apoyos, y sobre ellos está el tablero. Bueno, cuando viene el sismo, eso empieza a moverse, entonces, pues, obviamente esas pilas empiezan a moverse de esta forma, y en ocasiones, no se olviden de lo que pasó en Kobe, se empiezan a producir, por razones que en este momento no vamos a discutir, rótulas plásticas, digamos, en ciertas zonas de la estructura, y esto puede dar como resultado el colapso del viaducto, o en este caso de la pila o de este sistema estructural. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo le coloco a este sistema estructural aquí arribita, fíjense aquí, entre la pila, o sea, entre la viga capitel y lo que sería el sistema del tablero, ¿verdad? Yo le coloco en estos puntos, que es donde se apoyan las vigas, unos elementos que vamos a llamar aisladores, ¿verdad? Que tienen una capacidad de deformarse, pero ojo, ese elemento o esos elementos forman parte de la nueva estructura. Lo que pasa es que esos elementos son muy flexibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esto empieza a desplazarse lateralmente, piensen ustedes que el desplazamiento lateral, digamos lo que sería el sistema de la pila con la viga capital,
o sea, en este punto I es muy pequeñito, pero el gran grosso del desplazamiento se concentra casualmente en esos elementos, en esos aisladores, y entonces la parte de arriba hace así. Bueno, esto es un gran logro. Yo la primera vez que vi esto, que realmente me sorprendió, porque cuando yo estudiaba ingeniería sísmica, inclusive en los cursos de ingeniería sismo resistente que hubo en la universidad, nadie toca este tema. No sé por qué, porque a mí me parece realmente interesante. En el año 87 yo tuve la oportunidad de presentar un trabajo en un congreso. ¿Dónde fue esto? En Los Ángeles, por cierto, un sitio que disfruté mucho, en los estudios Universal Studios, ¿no? Y fue la primera vez que yo pude ver que existía este tipo, digamos, de técnica. A mí me llamó poderosamente la atención, porque normalmente la ingeniería siempre son como refritos, ¿no? Variaciones sobre el mismo tema, pero esto era un departure, como dicen los griegos, era como una especie de, nos fuimos por otro lado, y a mí me pareció, y me sigue pareciendo realmente algo interesante, pues. Ok, entonces fíjense, ¿cuáles son las funciones de un aislador? No se olviden que estoy introduciendo en algún punto, en el caso de los puentes, lo estoy poniendo entre el tablero y las vigas capitel, voy a meter unos elementos. Entonces esos elementos tienen que tener o cumplir ciertas condiciones. Primero deben ser capaces de ¿qué? De transferir las cargas verticales, ¿verdad? ¿A dónde? Por supuesto a los estribos y a las pilas. ¿Okay? Segundo, deben ser capaces, digamos, de producir, o sea, de permitir grandes desplazamientos horizontales. En este caso sería esto que está aquí. Tercero, esto también es muy importante, esos elementos no solamente deben desplazar la estructura o el tablero, sino que deben ser capaces además de disipar energía. Y cuarto, y no menos importante, una vez que pasa la acción sísmica, si acabó el terremoto, esos aparatos no pueden quedarse así deformados, sino deben ser capaces de recuperar su posición original. Eso es lo que se llama el centrado. Estas son las cuatro funciones que debe cumplir un aislador. No importa cuál es el tipo de aislador, que es lo que vamos a conversar a continuación. Ok, ¿cuál es el efecto? Esto es muy importante. ¿Cuál es el efecto del aislador en la flexibilidad del sistema? Fíjense, estamos hablando del sistema. En cuanto yo le meto a esa estructura estos elementos que son muy flexibles, yo estoy alterando su matriz de rigidez, obviamente, y su comportamiento. Esto es como si estoy creando un piso blando artificial en un cierto y determinado punto de la estructura. Entonces, si yo tengo un espectro, ¿verdad? Supongamos que sea un espectro de aceleraciones, esto es una cosa obviamente idealizada, y supongamos que yo tengo una estructura, que en este caso puede ser este cablecito aquí, puede ser el puente. Originalmente ese viaducto tiene un periodo fundamental, digamos, que voy a llamar TI, que sería el periodo inicial. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo le metí o le introduje artificialmente, le coloqué un aparato, transformé eso en un piso blando allá arriba, entonces ¿qué pasa? Que cuando yo calculo mi matriz de rigidez y hago un análisis dinámico de esa estructura, el periodo ha aumentado. Entonces quiere decir que aumentó el periodo, digamos, desde un periodo inicial TI hasta un periodo TI final. Aquí. Entonces, si yo veo mi curva, si este es un espectro de aceleraciones, ¿qué estoy yo logrando con esto? Al aumentar el periodo, estoy yo disminuyendo la aceleración espectral. Estoy disminuyendo la demanda. ¿Por qué estoy disminuyendo la demanda? Porque ahora, si la aceleración espectral es más pequeña, y hemos dicho en algunos ejemplos anteriores que toda la respuesta de la estructura es función de las ordenadas de la aceleración espectral, pues una forma fabulosa de reducir la demanda es si yo de alguna manera puedo reducir esa aceleración espectral. Sin embargo, however, como dirían en los Estados Unidos los gringos, nada es gratis. Resulta que cuando esto sucede, pasa un fenómeno desagradable, que es que aumenta el desplazamiento. Es decir, si este es el espectro de aceleración y este es el espectro correspondiente, digamos, de desplazamiento relativo, resulta que al aumentar yo el periodo, digamos, desde este punto hasta aquí, estoy incrementando el desplazamiento. ¿El desplazamiento de qué? De esa masa. Eso tampoco es algo que quiero hacer. Entonces viene la gente, para eso es la ingenio de las personas que divisaron la solución del problema. Dicen, tengo que meterle ahora una inyección a la estructura o a ese sistema, de manera tal que ese sistema sea capaz de
disipar energía, o lo que es lo mismo, voy a aumentar su razón de amortiguamiento crítico. Y entonces vamos a ver qué pasa aquí cuando eso sucede. ¿Se acuerdan que yo puedo, cuando yo evaluaba los espectros, yo lo puedo evaluar para distintos valores de razón de amortiguamiento crítico? A mayor amortiguamiento crítico, menores serán las ordenadas del espectro de aceleración, lo cual entonces quiere decir que es muy positivo. Pero ¿qué pasa ahora con el desplazamiento? Con el desplazamiento pasa también algo igual, que por ejemplo, al aumentar yo, fíjense, de 5 a 15 a 30%, por decir un número, el amortiguamiento, o lo que sería lo mismo, la razón de amortiguamiento crítico del sistema, estoy controlando el desplazamiento, que era la variable que me estaba fastidiando en el problema. Entonces, dicho esto, esta es la filosofía del método. En esto se basa el método. ¿Ok? Ustedes cuando estén en su casa, si tienen la oportunidad, yo creo que esto es un tema que ustedes van a tener que revisarlo varias veces, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiéndolo. Es realmente, a mí me parece una belleza de método. Ok, vamos a hacer entonces un pequeño break para no hacer esto tan largo.